para el Pacífico Sur, la famosa OROP, que es una entidad supranacional que regula las pesquerías en alta mar en esta zona, ¿no? Todo el Pacífico Sur. Esta organización está conformada por países como, obviamente, Perú, Chile, Ecuador, al otro lado del océano, Nueva Zelanda, Australia, pero también estados de otras latitudes, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón, China, ¿no? Uno diría, ¿qué hacen por acá si eso no es su mar? Lo que pasa es que estas naciones han hecho pesquería en esta zona, entonces tienen una especie de derechos adquiridos, porque la alta mar no le pertenece a nadie. Entonces, esta organización, que ya está en su 9º año, administra las pesquerías como la de Jurel, por ejemplo, ¿no? Pero en el alta mar, no en las aguas nacionales. Y tiene grupos de trabajo, y yo presido uno de esos grupos, entonces tengo que estar ahí, y es por eso que el día de hoy solamente vamos a hacer clase hasta las 8, porque a esa hora se inicia la reunión plenaria que reúne a gente, colegas de todos estos países que he mencionado. Bueno, por otra parte, ya me falta revisar, me parece que 5 o 6 de los exámenes de teoría. Eso lo voy a terminar esta noche. Mientras estoy en la reunión voy a ir haciendo eso, y también les voy a comenzar a enviar de modo personal a cada uno y una de ustedes sus notas, sus 4 notas de este bimestre más el promedio, ¿no? O sea, 5 notas. Y ahí ustedes van a poder comprobar su calificación. Hay pocos alumnos y alumnas que me preocupen. Hay un par, tal vez, en todo el grupo que también de modo personal les he dicho que se esfuercen, porque este curso es muy numérico, ¿no? No hay que descuidarse, ¿ya? Para evitar después problemas posteriores. ¿Algún comentario, sugerencia, reclamo, queja antes de continuar? Quien tenga un reclamo me puede contestar el correo en el que yo les envié el examen. Ahí mismo me pueden contestar haciéndome ver su reclamo por algo que a mí yo me puedo equivocar, ¿ah? O sea, yo no tengo ningún problema en reconocer cuando me equivoco, así que con mucho gusto voy a corregir cualquier injusticia o error que yo haya podido cometer al revisar eh, el- el- eh, algunos de los exámenes. Bueno, si no hay más, entonces yo voy a compartir mi pantalla para comenzar la clase de hoy. Ya, ¿está Lorena? ¿Me puede decir, Lorena, si ve mi pantalla de PowerPoint? Sí se ve, ingeniero. Gracias. Bueno, ayer nos habíamos quedado en esta lámina 13, diapositiva 13, en la que se muestra cómo el sonido cambia de dirección a medida que va cambiando la temperatura, la salinidad, y sobre todo cuando encuentra alguna frontera, digamos, hidrológica, como las termoclinas, en donde el sonido, dependiendo del ángulo con que se propague, se puede reflejar, se puede refractar o se puede difractar. Eso lo vimos ayer, ¿no? Lo cual genera zonas de sombra, como las que estoy señalando, es decir, el sonido no va a ingresar en esta zona debido a que está rebotando en la termoclina. De tal manera que un cardumen que es detectado, como en este ejemplo, cerca de la superficie, el sonar lo va a presentar como si estuviera en otro lugar. Porque el sonar, pues, no sabe que existe la termoclina, no entiende de esas cosas, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que ocurre en todos los mares del mundo, como vamos a ver más adelante, pero especialmente en nuestro mar, donde la termoclina está muy cercana a la superficie. Eso hace que el sonido esté bastante limitado cuando se le usa, por ejemplo, en la pesca para detectar cardúmenes. Por esa razón es que nuestros capitanes y patrones de barcos han comprendido, cada uno con su propia experiencia, que al sonar no se le puede creer mucho,
porque han descubierto que existen estos fenómenos, ¿no? Detectan un cardumen, se acercan y de repente desaparece. Porque no está ahí, el cardumen está, pero no en la ubicación que nos dice el sonar. Bueno, eso para resumir lo que hemos tratado en esta diapositiva en la clase anterior, y ahora vamos a explicar un poco más cómo es esto. Bueno, la teoría matemática, física y matemática que explica cómo cambia de dirección el sonido es atribuida a Snell, un científico, me parece que es inglés, que estableció estas ecuaciones básicas que estoy señalando abajo, ¿no? La ley de Snell indica que el coseno del ángulo con que se propaga el sonido dividido entre la velocidad de propagación en dicha capa es igual a la relación entre el coseno del ángulo de la siguiente capa dividido entre su respectiva velocidad de propagación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta es la ley de Snell. Más adelante, no creo que hoy día, pero vamos a hacer un par de ejercicios sobre esto. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? La teoría de rayos de Snell no es otra cosa que una representación gráfica con líneas de cómo se desplazaría el sonido dependiendo de su ángulo de inclinación. Por ejemplo, fíjense en esta línea que estoy señalando, se forma un ángulo θ1, ¿no es cierto? Acá está θ1, ¿no? Es el ángulo entre el horizontal, digamos, y la proyección de la transmisión del sonido. Entonces, ese ángulo θ1 permite o provoca que el sonido se refleje, ¿no es cierto? Cambia de dirección, también con un ángulo θ1. ¿Ya? Hay que hacer notar que este primer ejemplo que estoy señalando está dentro de una capa de temperatura y velocidad constante. ¿Ya? Y tiene una profundidad también, obviamente, constante. Por eso es que aparece una línea horizontal para demarcar esta primera capa. ¿Ya? Esta es una capa. Otro ejemplo vendría a estar dado por este ángulo, este otro ángulo θ sub 1. ¿No? La inclinación del transductor es determinada, ¿no? Tiene una cierta inclinación, el sonido se proyecta, se propaga y encuentra una segunda capa. Entonces ahí el ángulo es lo suficientemente grande para que el sonido pueda ingresar en esa segunda capa, ¿no? Esta es la segunda capa, en este ejemplo esquemático, en donde la velocidad del sonido es diferente a la que había en la capa superior y la profundidad o R2 también es un poco diferente. De todas maneras, eso permite que el sonido se propague esta vez con un ángulo que es θ2. ¿No? Y así sucesivamente el sonido, dependiendo del ángulo, puede ingresar en una tercera capa, que es la que estoy señalando, en donde la velocidad del sonido es diferente y la profundidad R también es diferente. ¿Ya? También puede darse el caso en que el sonido logre, como en este ejemplo, logre atravesar estas tres capas y se quede retenido en la última capa. O puede quedar retenido en una capa intermedia. Y así puede propagarse a lo largo de grandes distancias. Esto es lo que hace, no me acuerdo quién hizo la exposición sobre el sonar OABRS. Me parece que una de sus compañeras hizo esta exposición, ¿no? Lo que hace ese sonar es justamente predecir por dónde se va a distribuir o se va a propagar el sonido en largas distancias, 50 kilómetros o más, o sea, desde un punto fijo, este sonar es capaz de detectar la presencia de cardúmenes gracias a que puede predecir por dónde se va a distribuir o cómo se va a propagar el sonido. Entonces, otra expresión que a mí me gusta mucho porque yo la aprendí hace muchos años es que al sonido le gusta la baja velocidad. ¿Qué significa esta expresión? Quiere decir que normalmente la temperatura del agua decrece con la profundidad, ¿no es cierto? Cuanto más profundo esté el punto de observación o cuanto mayor es la profundidad del agua del mar, menor es la temperatura. ¿Ya? Cuanto mayor es la profundidad, menor es la temperatura y también es menor la velocidad. Cuando eso sucede, el sonido se comienza a curvar hacia abajo. Como estoy señalando ahorita, el sonido se comienza a curvar así como estoy señalando ahorita.
pues es como que si prefiriera estar en la zona más lenta, ¿no? Donde la velocidad es más lenta. Por eso es una expresión, pues, coloquial, ¿no? Al sonido le gusta la baja velocidad. ¿Ya? Porque lo contrario ocurriría si el sonido, perdón, si la temperatura aumenta con la profundidad, el sonido no va a tender a quedarse en ella, sino va a tender a irse hacia abajo. ¿Ya? El sonido va a hacer esto. Si la temperatura aumenta con la profundidad, eso hace que la velocidad sea más alta, entonces el sonido se va a ir hacia abajo. Ya no va a tender a quedarse y eventualmente a subir hacia la superficie, sino va a orientarse hacia abajo, como vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. Pero hasta aquí quiero preguntar, ¿hay preguntas? ¿Se entendió? Hay un software que se llama Living, L-I-B grande I-N, Living, producido por la Marina de Suecia, que hace esto, ¿no? Pronostica cuál va a ser el trayecto que va a seguir el sonido cuando se le propaga, se le genera con el uso del sonar. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, si no las hay, entonces pasamos a lo siguiente. A mí no me gustan mucho estas explicaciones muy detalladas como la que estamos viendo. Es necesario tenerla, ¿ya? Estamos en la diapositiva 15. Es necesario tenerla porque esto es lo que le da sustento al conocimiento, ¿no? Que tienen que tener ustedes respecto a este fenómeno de la acústica. Por lo menos en lo que se refiere al cambio de la dirección de propagación del sonido, ¿no? Acá en este ejemplo lo voy a tratar de simplificar. Fíjense, tenemos una profundidad R, ¿ya? Este R que estoy señalando es la profundidad. Y tenemos un punto A. En este punto A hay una fuente, hay un parlante, digamos, un transductor que está transmitiendo sonido en esta dirección horizontal. Pero resulta que el gradiente de velocidad es negativo, es decir, a mayor profundidad R, menor velocidad de propagación. Por lo tanto, el sonido que emitimos aquí, supuestamente en sentido horizontal, va a seguir en realidad una trayectoria curva, como estoy señalando con esta línea azul. Se va a curvar hacia arriba. ¿Ya? Si el sonido se propagara en este vértice donde estoy señalando, el sonido se propagaría también en sentido curvo. Pero en este ejemplo, la fuente de sonido está en el punto A. Y si ustedes se dan cuenta, esta línea azul que estoy marcando es una flecha. Es el recorrido que va a seguir el sonido. Pero con una particularidad. En todo momento, el radio de esta porción o arco de círculo tiene un radio igual a R. La profundidad R, ¿se dan cuenta? Es una porción perfecta de un arco de círculo. Entonces, ese radio R se resuelve con esta importante ecuación. El radio de esa curvatura que adopta el sonido es igual a la velocidad de propagación inicial, C sub O, fíjense que C sub O está aquí en el punto A, dividido entre el gradiente. El gradiente se refiere al gradiente de la velocidad de propagación del sonido. ¿Ya? Y eso es igual a la velocidad de propagación en cualquiera de las capas dividido entre el gradiente multiplicado por el coseno del ángulo de propagación. Esta ecuación es importante, no la memoricen ahora, pero más adelante cuando hagamos el ejercicio vamos a recordar esta ecuación. Y eso, por supuesto, de todas maneras va a venir en el siguiente evaluatorio de examen. Ya. ¿Preguntas hasta acá? No hace falta entrar en más detalle aquí, tal vez volver después de haber hecho el ejercicio, si vale la pena volver a revisar estas ecuaciones, porque acá también hay unas que nos van a servir, por ejemplo, para calcular las distancias, D1, D2 o el incremento de la profundidad, se resuelven con estas ecuaciones, ¿no? R que multiplica 1 menos el coseno del ángulo θ1 o θ2, porque
obviamente el ángulo, a medida que el sonido se va propagando y se va curvando hacia arriba en este ejemplo, el ángulo también va variando, ¿no es cierto? Tita sub 1, tita sub 2 y pueden haber muchos tita más. Y bueno, acá está la ley, nuevamente la ley de Snell. Les cuento que yo hice mi tesis en la universidad eh, con un tema sobre esto, justamente sobre cómo predecir la trayectoria del sonido usando sonar. Y para eso yo elaboré un programa de computadora en lenguaje BASIC. Eso ha sido en 1987, 88, imagínense, es toda una vida, ustedes ni pensaban existir. Y bueno, y en ese tiempo pues era muy rudimentario el acceso a las computadoras, ¿no? En la facultad, yo no estudié en la Villarreal, mi pregrado, yo tengo 2 posgrados en Villarreal, pero el pregrado lo hice en la Universidad de Huacho, mi ciudad, mi tierra, y ahí había una computadora para toda la facultad, ¿no? En esos años difíciles, ¿no? De terrorismo, había pocos recursos, sin embargo, era lo que había y de todas maneras no muchas universidades tenían computadoras, era recién empezaban a aparecer las computadoras de escritorio tipo XT, ¿no? Después aparecieron las AT y de mucho después aparecieron las Pentium, Pentium 1, Pentium 2, etc. Entonces mi tesis se basó justamente en un programa de computadora para poder predecir la trayectoria del sonido usando la ecuación básica de Snell. Entre otros temas, ¿no? Entre otros temas. Vamos a avanzar. Acá tenemos otro ejemplo gráfico de cómo el sonido se va curvando cuando el gradiente es negativo, la gradiente de la temperatura y por lo tanto el gradiente de velocidad del sonido es negativo. Y fíjese que aquí está la superficie del mar y acá el sonido que ha sido emitido en la superficie con un ángulo θ sub 1 progresivamente se va curvando hasta volver a la superficie. Ya, debo insistir en que si la temperatura disminuye con la profundidad, eso significa que la velocidad disminuye con la profundidad. Ya, más adelante, en otro capítulo, vamos a ver cuál es la ecuación empírica para calcular la velocidad de propagación del sonido, que está basada principalmente en la temperatura, pero también en la salinidad, en la profundidad. Ahora, yo he dicho que al sonido le gustan las bajas velocidades, ¿no? Y acá lo estamos viendo, ¿no? El sonido se está curvando para permanecer en la zona más lenta, digamos, donde la velocidad del sonido es más baja, pero no puede evitar tampoco volver a la superficie. Tiene que seguir su camino siguiendo la propia ley de Snell, de tal manera que llega a la superficie. ¿Preguntas acá? No hay, ya, continuamos. Acá hay otro ejemplo más, ¿no? En este caso, sí tenemos que la emisión del sonido se hace en el punto A, ya, se hace en el punto A horizontalmente, pero resulta que el gradiente de velocidad en el agua es negativo, es decir, la velocidad del sonido disminuye con la profundidad, entonces el sonido o el haz de sonido se va a curvar hacia abajo, como estoy señalando en este momento. Esta línea azul representa la curvatura que toma el sonido, donde el radio R siempre va a ser igual, el mismo. El ángulo θ va a cambiar, pero el ángulo va a cambiar, perdón, pero el radio permanece. Entonces, otra vez tenemos aquí la ecuación del radio. Radio es igual a la velocidad inicial dividida entre el gradiente en metros. Y también tenemos otra ecuación importante, que es la ecuación de X. ¿Qué es la ecuación de X? X es el valor que existe desde el lugar donde se emitió el sonido hasta el punto en el que cambió de dirección. X. Ese X está aquí. X es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la velocidad inicial por la profundidad D entre el gradiente, ¿no? Donde D es la profundidad
E que existe entre el punto donde se transmitió el sonido y el punto donde el sonido se comenzó a curvar. O el punto de donde se le analiza, ya por último, ¿no? No es que donde haya empezado a curvarse, el sonido se comenzó a curvar desde el inicio, pero desde el punto donde uno analiza, D vendría a ser ese diferencial. Pero como digo, y siempre insisto, no hace falta complicarse mucho la vida con esto, porque lo vamos a ver en ejercicios. En todo Ingeniero, caso, adelante. por gradiente negativo y positivo, ¿se refiere a las diferencias de temperaturas a medida que se va profundizando? Sí, efectivamente, si el gradiente es negativo, significa que la temperatura disminuye con la profundidad, y recuerden que la velocidad de propagación es una función principal de la temperatura. Entonces, cuando yo hablo de que la temperatura disminuye, eso significa que la velocidad de propagación del sonido también disminuye. Ay, ahora sí. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar, a menos que haya otra consulta. No hay, entonces seguimos. También se da el caso de que el sonido puede cruzarse, puede seguir esta trayectoria, por ejemplo, la que está en color azul, ¿no? El sonido puede ir y venir a lo largo de una zona, ¿no es cierto? O estar también como en la línea roja, ¿no? Puede ir y venir, quedar atrapada dentro de un canal, dependiendo de las condiciones específicas, ¿no? De velocidad de propagación del sonido o temperatura, ¿no? Y entonces acá en este ejemplo vemos dos casos de cómo así el sonido que se emite con un cierto ángulo comienza a describir, ¿no? Esta línea sinusoidal que está tanto en azul como en rojo. Y bueno, hay una ecuación que describe eso, no hace falta entrar en los detalles, esto está aquí para quien quiera profundizar en eso. Acá lo importante es saber que el sonido puede describir estas formas y más adelante vamos a ver ejemplos. ¿Preguntas hasta acá? No hay, entonces. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de perfiles de velocidad del sonido. Por ejemplo, acá tenemos la profundidad de 0 a 4000 metros y acá tenemos la velocidad de propagación del sonido o sound speed desde 1450 hasta 1580 metros por segundo. Entonces acá tenemos un típico perfil de temperatura. La temperatura disminuye de modo uniforme hasta cierta profundidad en donde comienza a disminuir. A esta disminución le llamamos termoclina, ¿no? A esta variación de la temperatura le llamamos termoclina y luego de eso la velocidad y la temperatura comienzan a aumentar ligeramente, porque acá ya es un efecto de la presión. Acá la velocidad de propagación del sonido está aumentando por efecto de la presión, ya no de la temperatura. Ese es un perfil típico, por ejemplo, en el mar peruano. Pero es de 4000 metros, pues nosotros estamos hablando en pesquería, pues pesquería pelágica, pues no hablamos más allá de 100 metros, máximo 200 metros, ¿no? Acá es 4000 metros, ya es otra cosa, ¿no? Bueno, y acá tenemos un ejemplo de cómo cambia la velocidad de propagación del sonido en las regiones polares. ¿Ya? En las regiones polares es común observar este tipo de perfil, ¿no? Hay un incremento de la velocidad de propagación del sonido con la profundidad. Pues es una región mucho más fría, ¿ya? Es mucho más fría y no es raro que, por lo menos en la capa superficial, la capa muy superficial tiene una temperatura que es menor que la que está a mayor profundidad. ¿Ya? En otras palabras, es la situación inversa de lo que existe en Perú, ¿no? Acá la temperatura disminuye con la profundidad. Allá puede darse el caso de que aumente ligeramente la temperatura con la profundidad. Lo que nos da como resultado este perfil, acá con línea segmentada, de un incremento de la velocidad de propagación del sonido.
vamos a ver otros casos. Acá, fíjense, acá hay un corte longitudinal de polo a polo, desde el polo norte hasta el polo sur, cruzando el océano Atlántico. ¿Ya? Bueno, tenemos de 0 a 6.000 metros de profundidad, ¿no? Y podemos ver con estas líneas cómo cambian los estratos de velocidad del sonido. Miren, por ejemplo, frente al Brasil, o sea, alrededor de la zona tropical, los valores de propagación del sonido hacia 1000 metros son de alrededor de 1485 metros por segundo y aumenta. Miren, aumenta a 1535 a 5000 metros. Esto como producto de la presión. La presión del agua también es un parámetro que interviene en la velocidad. Entonces, en otras zonas, por ejemplo, más al norte, ¿no? En la zona de Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, vemos que en la zona superficial la velocidad de propagación del sonido es más alta, 1510, ¿no? Y disminuye con la profundidad. En cambio que acá en Brasil aumenta, si se dan cuenta. Bueno, es una zona menos profunda también, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo de cómo los perfiles de velocidad de propagación del sonido según la profundidad varían según las condiciones térmicas de cada lugar. ¿Preguntas hasta acá? Ya, vamos a continuar. Acá en esta gráfica vemos cómo la atenuación del sonido en el agua, recuerdan que la atenuación tiene dos componentes, ¿no? La dispersión geométrica y la absorción. Bueno, aquí la atenuación es expresada únicamente en términos de absorción en unidades de decibeles por kilómetro, ¿no? Eso está en el eje Y, ¿no? Y en el eje X tenemos las frecuencias de propagación del sonido. Entonces, este modelo que estoy señalando muestra cómo la energía sonora es absorbida por el medio dependiendo de la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor absorción, si ustedes se dan cuenta. Por eso es que los sonidos de alta frecuencia se propagan menos que los de baja frecuencia, también por eso. ¿Ya? En otras palabras, a mayor frecuencia, mayor absorción. Y acá tenemos algunas sales, sulfato de magnesio, que es una de las sales que han sido identificadas que son causantes de la absorción, y también hidróxido de boro también. En fin, las sales en general provocan este efecto de absorber la intensidad o la energía sonora. ¿Preguntas? Ya, continuamos ahora con algunos ejemplos de cómo son las trayectorias del sonido en el mar. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de canal de propagación del sonido o canal sonoro de propagación. ¿Qué significa esto de canal? Significa que el sonido puede ir cambiando su dirección, pero para mantenerse dentro de ciertos límites. ¿Ya? Se mantiene dentro de ciertos límites conformando un canal. Si ustedes se dan cuenta, hay un límite superior y hay un límite inferior. Pero a ver, voy a explicar de qué se trata acá. Primero que nada, veamos al lado izquierdo. Tenemos un perfil de velocidad de propagación del sonido. ¿Ya? En este caso, SB significa Sound Velocity, ¿no? Velocidad del sonido, que está de 1470 a 1530 metros por segundo. Y tenemos un perfil de profundidad de 4000 metros. Entonces, acá está cómo cambia la velocidad del sonido. Hay una capa más o menos isotérmica en la superficie, y después viene la termoclina, y luego viene la capa estable, ¿no? La capa isotérmica, en donde el aumento de la velocidad de propagación del sonido se explica por la presión del agua,
ya no por la temperatura, sino por la presión. Ya, al lado derecho tenemos un puntito en blanco, miren que estoy señalando. Este representa la ubicación de un transductor de sonar que está ubicado a 500 metros de profundidad. Entonces, estando ahí a 500 metros de profundidad, comienza a emitir sonido con distintas direcciones. Miren que hay distintos vectores. Y acá está, cada una de estas líneas representa cuál sería la trayectoria que va a seguir el sonido según el ángulo de inclinación que tenía el transductor de sonar al momento de transmitir. Entonces, fíjense todas las formas que puede adoptar la propagación del sonido en el agua. Y fíjense también en el eje X los kilómetros, ¿no? En este caso, 250 kilómetros está aquí representado de modo teórico, ¿ya? De modo teórico, porque para que el sonido pueda recorrer 250 kilómetros, tiene que ser de un largo de pulso muy grande, de una frecuencia muy baja y de una alta potencia. O sea, sí es posible que avance esa distancia y más inclusive, pero depende de las características del sistema que se esté empleando. ¿Preguntas? Si no hay, entonces seguimos. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? En donde al lado izquierdo tenemos el perfil de velocidad del sonido, ¿no? Hay una capa isotérmica que llega hasta los 150 metros y hay una termoclina muy débil hasta 250 y después viene la capa isotérmica hasta 500 metros. Y acá, en este caso, la profundidad del transductor está en 40 metros, está aquí, y ese transductor comienza a emitir sonido con distintas direcciones. Y acá podemos ver las trayectorias que sigue ese sonido para cada ángulo. Y verán ustedes que el sonido logra atravesar acá una capa, pero con cierto ángulo ya no puede ingresar en esa capa. Entonces, esta es una zona de sombra. Acá esta palabra shadow significa sombra. Aquí no entra el sonido. Nada que esté dentro de esta zona va a poder ser detectado por este transductor en la ubicación en la que está. Otra vez, es un ejercicio teórico. Tenemos en el eje X el alcance del sonido, 40 kilómetros. ¿Ya? Y esto es lo que se le conoce como un ducto superficial o canal superficial de propagación, ¿no? En gran parte de la señal está contenida, está restringida a la capa superficial, que si ustedes se dan cuenta coincide con el punto más alto de la termoclina, como estoy señalando aquí. Inge, ¿podría repetir lo que sucedía con la propagación en el área de la sombra? No se propaga. Debido a las características del perfil de velocidad de propagación del sonido, que es el que estoy señalando a la izquierda, vemos que hay una capa isotérmica, o sea, la misma temperatura y velocidad hasta 150 metros aproximadamente, y luego viene una débil termoclina y después ya la capa isotérmica debajo de los 300 metros. Pues en este ejemplo, de modo teórico, se ha ubicado un transductor a 40 metros de profundidad emitiendo sonido con distintos ángulos, resultando así que ciertos ángulos sí logran atravesar la termoclina, pero la mayor parte de las transmisiones de sonido no logran. Y esto está demostrado aquí por estas trayectorias. De tal manera que se genera una zona sombreada. Aquí, si ustedes se dan cuenta, esto está en un color gris, está sombreada porque el sonido no puede ingresar ahí, justamente por las características del perfil de velocidad del sonido. Ojalá que esta vez se haya entendido mejor. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos otro ejemplo, donde tenemos al lado izquierdo el perfil de velocidad del sonido. Tenemos que el sonido disminuye, la velocidad de propagación del sonido disminuye drásticamente cerca de la superficie y después aumenta, luego disminuye y finalmente se vuelve más estable. Y en este caso tenemos un transductor ubicado a 363 metros de profundidad
el cual comienza a transmitir con diversos ángulos de inclinación y cada una de estas líneas representa la trayectoria del sonido. Pero acá hay una particularidad. Han colocado un monte submarino en medio de esta simulación, un monte submarino para ver cómo se comporta el sonido en esta circunstancia. Y fíjense que acá el sonido, muchos de los rayos acústicos o las líneas, también llamadas rayos acústicos que representan la trayectoria del sonido, impactan con una ladera del monte submarino y luego se genera una reflexión hacia arriba y una concentración de la señal en la parte más alta del monte submarino. Algunos rayos logran atravesar esa barrera y bueno, continúan su propagación tal y como se está mostrando en este lado derecho de la figura, ¿no? En este caso estamos hablando de 140 kilómetros en esta simulación. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay variaciones estacionales, ¿no? En el perfil de la temperatura y de la velocidad del sonido, hay variaciones. En Perú, por ejemplo, las condiciones de invierno son un poco más estables desde el punto de vista térmico. En cambio, en el verano, las termoclinas pueden ser más fuertes. Hay que tener en cuenta entonces que hay variaciones estacionales cuando se está hablando de esta característica del sonido, ¿no? De cambiar su dirección, según la velocidad y, bueno, y la temperatura, como ya he venido insistiendo varias veces. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del haz equivalente en dos vías y patrón de directividad. Este tema ya lo hemos visto de modo preliminar en el trimestre anterior, pero ahora vamos a insistir un poquito más en esto, ¿ya? Ya saben ustedes que el haz acústico es complejo, ¿no? El haz acústico no es uno en realidad, son muchos haces, ¿ya? Algunos se comportan como lóbulos laterales y siempre hay un haz principal, que es el que estoy señalando aquí, ¿no? Y el problema es que los lóbulos laterales en realidad deberían presentarse como estoy señalando acá en el medio. Pueden ser tan grandes como el haz principal, con menos energía cada uno de ellos, pero cada uno de ellos detecta. Los lóbulos laterales también pueden detectar a los peces, ¿no? Y lo cual es un problema, pues, porque los lóbulos laterales tienen mucho menos energía y la forma de restituir la intensidad del eco, digamos, la determinación de la fuerza del eco se complica. Por eso es que se inventó un artificio que permite eliminar en gran medida a estos lóbulos laterales, ¿no? Ese artificio no es otra cosa que el haz equivalente en dos vías y también el patrón de directividad. ¿Ya? Entonces, primero que nada, ¿cómo se descubrió este asunto de los lóbulos laterales? Bueno, se hicieron experimentos ya desde los años 50 y 60 con peces y emitiendo sonido y captando los ecos con hidrófonos puestos en el agua, de tal manera que eso se graficó y se pudo determinar la existencia de los lóbulos laterales, lo cual es, como ya he insistido yo varias veces, es una complicación, pero que se resuelve en gran medida aplicando el concepto de haz equivalente en dos vías y el patrón de directividad. Vamos a ver de qué se trata eso. En esta gráfica que estamos viendo al lado izquierdo, tenemos la representación obtenida con hidrófonos sobre la magnitud del eco de un pez. Y es típico observar que tiene esta forma, ¿no? Parece una estrella así, media estilizada, ¿no? Y justamente estos picos de intensidad que estoy señalando, ahorita este de acá, por ejemplo, o este de acá, son provocados por los lóbulos laterales. ¿Cómo eliminar esto? Bueno, esto se hizo a través de la introducción del concepto del ángulo de haz equivalente, ¿ya? Equivalent beam angle.
o en español, ángulo de haz equivalente en dos vías. ¿Qué es este ángulo? Este ángulo no es otra cosa que el ángulo θ que estoy señalando acá en la gráfica del lado derecho, ¿ya? Que es justamente el ángulo que forma el punto en donde la intensidad que existe en el eje acústico disminuye a la mitad, tanto al lado izquierdo como para el lado derecho. ¿Ya? Entonces, la intensidad que existe en el eje acústico, que es la línea que estoy señalando, eso representa el eje del haz acústico, o el punto medio, digamos, del haz acústico. Ahí en ese punto, obviamente, la intensidad es máxima, a cualquier profundidad. Entonces, a partir de ese punto, se determina en qué parte de este eje X que estoy señalando, la intensidad se reduce a la mitad, tanto al lado izquierdo como para el lado derecho. Entonces, este ángulo existente entre estos dos vectores es el ángulo plano o ángulo θ. El ángulo θ. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque ahora, al tener un ángulo equivalente en dos vías, o θ, ahora ya se puede aplicar el concepto de patrón de directividad. ¿Qué cosa es el patrón de directividad? El patrón de directividad es un valor matemático que fluctúa entre 1 y 2, o es 0. ¿Ya? O es 0. Es decir, que todos los ecos que la ecosonda detecte con el eje acústico va a hacer que ese valor del eco sea multiplicado por 1, porque está en el eje, pues. El valor que está en el eje no necesita corrección, por lo tanto se le multiplica por 1. Pero si la ecosonda detecta un pez, digamos en esta ubicación que estoy señalando, donde está el límite del ángulo plano, en ese punto la ecosonda multiplica el eco por 2. ¿Por qué? Porque está en el extremo del ángulo. Por lo tanto, para poder restituirle la energía que hubiera tenido si estuviera en el eje acústico, lo multiplica por 2. Y a todos los ecos que la ecosonda detecte que están por fuera de este ángulo θ, por ejemplo aquí, aquí, aquí o aquí, también acá, 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 los multiplica por 0. El patrón de directividad toma un valor 0 para todos ellos ecos que detecte fuera de este ángulo. De esta manera se deshace de todos los ecos que no estén dentro del ángulo θ. Este es un tema bien importante en acústica submarina. Estamos en la diapositiva 27. Este concepto del ángulo de haz equivalente, o EVA, también se dice el EVA, Equivalent Beam Angle, el EVA, y el patrón de directividad están directamente relacionados. ¿Preguntas? De esto vamos a hacer ejercicios también para que se entienda mejor. Lo que es importante aquí es que ustedes comprendan que la ecosonda, como tiene un transductor split beam, puede determinar de qué ángulo ha venido un eco. ¿Ya? Y a todos los ecos que tengan un ángulo mayor a θ, chau, los multiplica por 0. De esa manera se deshace de toda la detección de lóbulos laterales, o gran parte de, y se queda únicamente con los ecos que están dentro de la señal más limpia, digamos, ¿no? La mayor proporción de intensidad de sonido, que justamente está definida por el eje acústico, la intensidad que existe en el eje acústico, donde la intensidad es máxima, por eso acá tenemos Imax, hasta el punto donde Imax se reduce a la mitad, tanto a la derecha como a la izquierda, en el caso, en este ejemplo, de esta figura. ¿Preguntas? No hay. Inge, Entonces, ¿podré en la parte max medios? no entendí. ¿Qué quiere que explique de nuevo este Imax medios? Sí, ¿cómo se llama esa línea?
esta línea se llama el eje acústico. Esta línea Ya. vertical es el eje acústico. Y esta línea, donde está Imax entre 2 o Imax medios, es el límite del ángulo, el Ahora sí. ángulo plano, tanto a la izquierda que estoy señalando como a la derecha. Si ustedes se dan cuenta, la apertura del ángulo θ tiene límites, este de acá y este de acá, los cuales están comprendidos dentro del haz acústico, que es este triángulo que estoy señalando. ¿Se entendió mejor? Sí, gracias. Ya, vamos a continuar. Debo insistir en el tema de que la ecosonda, si tiene un transductor tipo split beam, puede perfectamente determinar el ángulo del cual proviene cada uno de los ecos. Fíjense esta gráfica, creo que es más explícita que las anteriores. Mira, ahí tenemos un barco y tenemos el eje acústico, perdón, el haz acústico representado por estas líneas amarillas. Y tenemos un pez que está justo en el eje acústico del haz, el eje del haz. Y tenemos otro pez de la misma especie, del mismo tamaño, que no está en el eje. Entonces, si nosotros representamos esto en un ecograma sin patrón de directividad, miren lo que pasaría. El primer pez es detectado como esto que estoy señalando, ¿no? Un óvalo de color violeta, ¿no? Y el otro pez, el segundo pez, es un círculo chiquito. Ustedes me dicen, pero oye, pero si son de la misma especie, el mismo tamaño, ¿por qué los muestra diferentes? ¿Por qué? Porque acá este es un ecograma, un ejemplo, un esquema de ecograma sin patrón de directividad. El patrón de directividad se escribe como B, ¿ya? B grande en minúscula. O también B al cuadrado, como estoy señalando aquí. Entonces, en una ecosonda que sí tiene un dispositivo de patrón de directividad, pasaría lo siguiente. Tanto el pez que está en el eje como el que no está en el eje aparecen con el mismo registro, que es lo correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la ecosonda ha multiplicado el eco de este pez que no está en el eje por una cantidad tal que lo simula como si estuviera en el eje acústico. De esa manera le restituye al eco del pez la intensidad de eco que le correspondería si hubiera sido detectado en el eje acústico o también el eje de haz. Y acá tenemos un ejemplo de patrón de directividad. Pero es un ejemplo, o sea, esto lo hace la ecosonda, esto no va a venir en el examen, ¿no? Esto son algoritmos internos de la ecosonda, este es solamente un ejemplo. ¿Ya? Solamente que en este caso quiero precisar que el patrón de directividad también se puede escribir como están viendo ustedes, ¿no? B al cuadrado, en donde las coordenadas polares θ, phi indican la dirección en la cual se ha detectado cada eco. Y al lado derecho vemos una explicación, ¿no? Acá tenemos tres ejes, X, Y, Z, ¿no? Donde Z es la profundidad. Y ahí tenemos el ángulo θ, que vendría a ser el ángulo entre proa y popa, en referencia, claro, al transductor, y el ángulo banda a banda, o sea, de derecha a izquierda, el ángulo phi. Son coordenadas polares, ¿no? Para cada eco hay una coordenada polar. En donde la intensidad a cada profundidad R, según sus coordenadas polares θ, phi, es igual a la intensidad de cada eco que detecta la ecosonda multiplicada por su correspondiente valor de patrón de directividad. Ya saben que el patrón de directividad, este valor B cuadrado, fluctúa entre 1 y 2 o es 0. O sea, este valor B cuadrado es 0 cuando el ángulo supera el ángulo de haz equivalente. O sea, cuando el ángulo al cual se detecta el pez supera el ángulo θ, que representa el haz equivalente en 2 días.
¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, una pregunta. Adelante. En la fórmula que está el b cuadrado, el IE, ¿qué significa el IE? No, eso no entendí bien. La intensidad del eco, pues, IE es la intensidad del eco de este Ah, pez. ya. Y su Ah, P ingeniero. es la intensidad del eco que viene de este pez. Ya. Entonces, para saber cuál es la intensidad que este pez tendría si hubiera sido detectado en el eje, lo cual está representado por I sub R, hay que Ya. multiplicar la intensidad del eco de ese pez por B cuadrado o patrón Ah, de ya, ingeniero. directividad, ¿ya? Ya. Por el patrón de directividad, que como ya he explicado, es un valor que fluctúa entre 1 y 2, o es 0 cuando el ángulo θ es mayor, o perdón, cuando el ángulo con el que se detecta el pez es mayor a θ. Ah, ya, ingeniero. Ya, está bien. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué. Vamos a avanzar. Vamos a pasar a otro tema importantísimo en el curso, que es la ecuación del sonar. La ecuación del sonar es una ecuación de conservación de la energía. Ya vamos a empezar por ver esta figura. Ahí tenemos un barco que está transmitiendo sonido con ecosonda. Entonces la energía transmitida se representa por SL, donde SL significa source label o energía disponible o poder de la fuente, ¿ya? SL. Así está en la literatura en inglés, ¿no? Por eso acá está como SL. Bueno, el sonido transmitido viaja hacia la profundidad a una distancia R, ¿no? R es la profundidad o rango que hay entre el transductor y un pez. En este caso, un pez es un atún, ¿no? Se forma un eco, ¿no es cierto? El pez refleja un eco y absorbe parte de la energía. Eso se conoce como TS o Target Strength, capacidad reflectiva. También en español se dice fuerza de blanco, lo cual no me hace mucho sentido. Yo traduzco eso como capacidad reflectiva. En la clase anterior dije que cada objeto, así como tiene peso, tiene densidad, ¿no es cierto?, tiene tamaño, también tiene una capacidad reflectiva. Todo objeto, todo cuerpo tiene una determinada capacidad reflectiva y por supuesto los peces también. Bueno, cuando este pez refleja el eco, comienza a propagarse otra vez hacia el transductor, ¿no? A lo largo de una distancia R, ¿ya? Y también se provoca en el transcurso una atenuación H. ¿Se acuerdan? La atenuación, hay dos veces la atenuación, pues claro, de ida y de regreso. De tal manera que el eco que llega al transductor se escribe como EL o nivel de eco, echo level. Entonces la ecuación se escribe así, ¿no? El nivel del eco que se recibe en el transductor es igual a la reflectividad, en este caso del pez, más el poder de la fuente SL, menos dos veces la atenuación, porque es ida y vuelta, pues. Y esta es una ecuación expresada en decibeles, en donde H, la atenuación, es igual a, a la absorción, alfa R, más la dispersión geométrica, o lo que es lo mismo, 20 veces el logaritmo de R. ¿Preguntas? Ya. No hay, entonces seguimos. De esto vamos a hacer ejercicios. Y en relación a lo anterior, viene acá también un tema vital para el curso, ¿ya? Que es el TBG, ganancia cronovariable o Time Varied Gain, TBG, ganancia variada con el tiempo o ganancia cronovariable. ¿Qué significa esto de la ganancia cronovariable? Vamos a basarnos en este dibujito del lado derecho. Tenemos un barco y tenemos el haz acústico representado por este triángulo de línea amarilla. Y miren, tenemos dos peces.
igualitos, del mismo tamaño, la misma especie, pero a distinta profundidad. ¿Qué pasaba antes cuando las ecosondas no tenían este control o este dispositivo TBG? ¿Qué es lo que pasaba? Teníamos el ecograma del lado izquierdo, en donde el círculo que estoy señalando ahorita representa al pez que está en la parte superior, aquí. Y el segundo eco, el que corresponde al segundo pez, el que está más profundo, más abajo, está representado por este círculo un poco más pequeño. Obviamente esto no está bien, pues, porque si es el mismo pez, o sea, la misma especie, el mismo tamaño, el eco de ambos tiene que ser igual. Cuando se inventó el dispositivo de TBG, que está incluido en el software de la ecosonda, eso no tenemos que calcularlo nosotros, ya entonces los ecogramas que se obtenían nos mostraban lo correcto, ¿no? Ambos peces aparecen con la misma definición, con el mismo registro, que es lo que corresponde. Entonces, así como el patrón de directividad corrige la señal en sentido horizontal, el TBG corrige la señal en sentido vertical. ¿Ya? Entonces, aquí quiero preguntar si se entendió, si hay preguntas, consultas. Ingeniero, no me quedó a mí muy claro la diferencia entre un ecograma sin TBG y un ecograma con TBG. Ya, bueno, en ese caso, miren este ecograma del lado izquierdo. ¿Se dan cuenta que el círculo de arriba es más pequeño, más grande que el otro, que el que está abajo? Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Son de diferente tamaño estos dos círculos. Estos dos círculos representan a estos dos peces. Y acá viene la observación. Si los dos peces son idénticos, ¿por qué no son idénticos los registros del lado izquierdo que estoy señalando ahorita? Porque no tienen corrección de TBG, o sea, no tienen corrección por ganancia cronovariable. Hoy en día las ecosondas sí tienen un control de ganancia cronovariable, de tal manera que si ustedes se dan cuenta, el círculo es idéntico, el de arriba y el de abajo. Porque idénticos son los peces. Entonces, esto es lo correcto, el lado derecho es lo correcto. Es decir, el TBG es una corrección en sentido vertical. En cambio, lo que habíamos visto antes con el patrón de directividad y el ángulo equivalente son correcciones en sentido horizontal. Estas son correcciones en sentido vertical. ¿Se entendió mejor? Pero disculpe, estas correcciones son con respecto a la absorción, atenuación y dispersión magnética. A la profundidad, pues. Ya, eso todavía no hemos llegado a esa parte de matemática, ahorita la van a ver, no se asusten con lo que van a ver, no es tan complicado como parece, pero se hace, la corrección de TBG se hace en función a la profundidad y en función a la absorción, ya, en función a la profundidad o distancia R y en función a la absorción. ¿Algún comentario o pregunta más? Porque ahora vamos a pasar a ver los dos modos de TBG que hay. No se asusten con esto, es más simple de lo que parece. Entonces, acá se funde el tema de la ecuación del sonar con el tema del TBG. ¿Se acuerdan que la ecuación del sonar no es otra cosa que una descripción de cómo se distribuye, cómo se balancea la energía sonora? Cuando se transmite el sonido, estamos hablando de I sub O SL, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho poder de la fuente o SL es la cantidad de energía transmitida en el transductor, y ese sonido va viajando, según este diagrama, en sentido vertical hacia la profundidad a lo largo de una distancia R. R es la separación física en metros entre el transductor y un pez que está aquí. Entonces el sonido viaja hasta el pez, se produce un eco,
y entonces el sonido comienza a regresar otra vez hacia el transductor. Pero matemáticamente, ¿cómo es esto? Bueno, primero tenemos I sub O, ¿no? Que es la cantidad de la intensidad del sonido transmitida. El sonido viaja hasta el pez y un momento antes de impactar en el pez hablamos de intensidad incidente, I sub I, intensidad incidente, que matemáticamente es igual a la intensidad inicial, I sub O, dividida entre el cuadrado de la distancia y multiplicado por 10 elevado a alfa R. Esto, 10 elevado a la alfa R, es la absorción. ¿Ya? Y el lado izquierdo, R cuadrado, es la dispersión geométrica. ¿Ya? Ahí está la ecuación I sub I. Luego, en el momento en que el sonido ya impactó en el pez, se habla de intensidad reflejada, I sub R, que matemáticamente es igual a la misma ecuación anterior, pero multiplicada por sigma BS. ¿Quién se acuerda qué cosa es sigma BS? Sigma BS es la sección transversal de retrodispersión. Acuérdense en la clase anterior cómo insistí yo mucho en lo que es sigma BS. Entonces, ¿qué cosa es sigma BS? Bueno, es el área equivalente de este pez, ¿no? Que tiene, y representa también la capacidad reflectiva del pez, ¿no? Sigma BS está en unidades de área, por ejemplo, centímetros cuadrados, pero lo que quiere decir esto, que un pez, cuanto más grande es, o mayor capacidad reflectiva tiene, ofrece, desde el punto de vista teórico, un área más grande para que se forme un eco. Pero sobre eso vamos a volver después. Lo importante es que esta es la ecuación de I sub R. Una vez que el sonido ha impactado en el pez, se produce un eco que está viajando en dirección al transductor, como estoy señalando, y en el punto en que el transductor, el eco llega al transductor, y ahí el transductor va a funcionar como un micrófono o hidrófono, se habla entonces de I sub E. I sub E es la intensidad del eco, que matemáticamente es igual a esta expresión de acá. I sub E es igual a la intensidad transmitida entre R a la cuarta por 10 elevado a 2 veces alfa R multiplicado por sigma BS. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación resultante, I sub E. Acá tenemos que hacer un análisis. Si esta es la intensidad del eco, ¿qué valor dentro de esta ecuación es la que a mí me interesa conocer? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es lo que yo quiero conocer de esta ecuación? Bueno, obviamente yo quiero saber cuál es el valor de I sub E. Pero I sub E, ¿función de qué cosa es aquí? ¿Es función de la intensidad inicial? ¿Es función de qué, perdón? Ingeniero, ¿sería en función del área transversal de retrodispersión o Claro, claro. sí. Este es el valor que nos interesa, sigma BS. Ya. Sigma B, sección transversal de retrodispersión. Pero para que yo pueda conocer sigma BS, me tengo que deshacer de toda esta expresión. O sea, me tengo que deshacer del I sub O dividido entre R a la cuarta, etc. Tengo que deshacerme de esto. Y el dispositivo que hace eso es el TBG. Es el TBG. ¿Cómo así? Bueno, esto nos lleva a la ecuación que está más abajo. La intensidad corregida por TBG es igual a la intensidad del eco multiplicada por la función TBG. La función TBG no es otra cosa que la inversa de esto. Es decir, la función TBG es R a la cuarta por 10 al cuadrado, 10 elevado a la 2 alfa R entre I sub O.
de tal manera que al hacer esta multiplicación todo esto se va. Pues miren la X que está trazada. Se va y nos queda sigma BS. Eso es lo que hace el TBG. ¿Ya? Entonces, a este modo de corrección TBG se le conoce como 40 log R, porque es el que se usa para ecos de peces individuales. Acá tenemos un pez individual, ¿no? No está en cardumen, pez individual. Entonces, justamente porque R a la cuarta, si nosotros le calculamos 10 veces el logaritmo de R a la cuarta, ¿qué valor nos da? Pregunta de examen. Si yo tengo el valor de R a la cuarta y lo quiero transformar aplicando la regla de 10 veces el logaritmo, ¿qué valor me va a dar? 40 log R. Aquí está. 10 veces el logaritmo de R a la cuarta es 40 log R. ¿Sí o no? Por eso que es que a este modo de TBG se le conoce como el modo 40 log R. Y se usa exclusivamente para hacer mediciones de reflectividad, o sea, de capacidad reflectiva, o sea, sigma BS, o recuerden que sigma BS expresado en el dominio logarítmico se le conoce como TS. Recuerden la clase anterior, el sigma BS, 10 veces el logaritmo de sigma BS es igual a TS, donde TS es la reflectividad, o por sus siglas en inglés, Target Strength. Por eso TS, Target Strength. ¿Se entendió? Este tema de TBG, pues, de todas maneras viene en examen, ¿no? Tanto teórico como práctico. Este tema de la reflectividad, ustedes lo tienen que conocer bien. No porque ustedes vayan a hacer correcciones TBG, que eso lo hace la ecosonda o el sonar. No hay necesidad que usted lo haga. Pero sí, las mediciones de reflectividad son las que se usan para establecer las tallas, por ejemplo, de los peces. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan cuáles son los modos que se usan en TBG, y este es el primero de ellos. ¿Preguntas? Ya, si no hay, continuamos con el siguiente modo. Vamos a ver ahora el modo 20 log R. El modo de TBG 20 log R se usa para mediciones de ecointegración. ¿Ya? Para mediciones de ecointegración. Entonces, aquí el caso es un poquito más complejo, ¿no? Tenemos, sin embargo, el diagrama es básicamente el mismo, ¿no? La intensidad inicial, que es transmitida por un transductor, hace que el sonido avance en el agua, se propague en el agua en sentido vertical, como se está mostrando en este ejemplo, hasta llegar a una profundidad R, en donde el sonido detecta un cardumen. Aquí está una representación del cardumen, ¿no? Un cono truncado, en cuyo interior hay un cierto número de peces. El sonido impacta en este cardumen y se genera un eco que viaja en dirección inversa hasta llegar al transductor. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento del modo 40 log R, ahora vamos a ver cómo es este 20 log R. Bueno, acá tenemos la intensidad inicial, que es la cantidad de sonido transmitida, ¿no? Lo podemos expresar en watts por metro cuadrado, como vamos a ver más adelante en los ejercicios. Y cuando el sonido viaja hacia la profundidad y un momento antes de impactar en el cardumen, se habla de intensidad incidente, I sub I, la que matemáticamente nos da esta expresión. I sub I es igual a la intensidad transmitida, I sub O, dividida entre R al cuadrado por 10 elevado a la alfa R. ¿Ya? Entonces, en el momento en que el eco ya impactó en el cardumen,
se genera en ese momento un eco y se habla de intensidad reflejada o I sub R. ¿Ya? I sub R. La ecuación de I sub R ya es un poco más compleja, ¿no? La ecuación de I sub R es igual a la intensidad inicial que multiplica al número de peces que están dentro del cardumen por el valor de sigma BS promedio. ¿Ya? El valor promedio de reflectividad de los peces que están dentro del cardumen. Recuerden que sigma BS es la sección transversal de retrodispersión. ¿Ya? Esto que estoy señalando, sigma BS es la sección transversal de retrodispersión o simplemente sigma BS, donde BS es una expresión en inglés que significa backscattering, retrodispersión, o sea, eco. La retrodispersión es el eco, ¿se acuerdan? Es el nombre técnico del eco, es retrodispersión. Por eso, backscattering es una palabra compuesta, ¿no? Que significa retrodispersión. No, es una palabra compuesta que representa el eco, ¿no? Y todo eso dividido entre r cuadrado por 10 elevado a la alfa r por el volumen. Toda esta expresión que aquí estoy señalando es el volumen del haz acústico. Ustedes ya saben calcular esto porque ustedes lo han hecho en ejercicios, porque acá la velocidad de propagación del sonido multiplicado por el largo de pulso entre 2, por el ángulo sólido omega, por el cuadrado de la distancia, esto es el volumen del haz. O sea, no el haz, del cono truncado, es el volumen de muestreo. ¿Ya? El volumen de muestreo, es decir, el volumen en metros cúbicos que representa toda esta zona donde están distribuidos los peces en cardumen. Ahora, cuando el eco ya se ha formado, comienza a regresar hacia la superficie y al llegar al transductor se habla de intensidad del eco. Entonces, la intensidad del eco es una función, la misma ecuación anterior, solo que cambia el r al cuadrado, se cambia por r a la cuarta, y el 10 a la 2 alfa r cambia en lugar de 10 alfa r, porque es ida y vuelta. Por eso acá hay un 2, ida y vuelta. Y acá el r a la cuarta porque es ida y vuelta también. Entonces, esta es la ecuación del eco. Entonces acá yo quiero preguntar, ¿de qué nos tenemos que deshacer acá? ¿Con qué nos tenemos que quedar en esta ecuación del eco? Intensidad de eco. Nos tenemos que quedar con el número de peces, el sigma BS y el volumen. Nos tenemos que quedar con el volumen en metros cúbicos. ¿Ya? Lo que tenemos que deshacer o eliminar de esta ecuación es la intensidad inicial, el R a la cuarta, y eliminar el 10 elevado a la 2 por alfa por R. Entonces, en este modo 20 log R, la intensidad TBG nos permite hacer eso. ¿Ya? La intensidad TBG es igual a la intensidad del eco por que multiplica a la función TBG. La función TBG es la inversa de lo que queremos eliminar. En este caso sería R a la cuarta por 10 elevado a la 2 alfa R dividido entre I sub O. Al aplicar esta multiplicación, chao, chao, se va y nos queda esto de acá. Nos queda el patrón de directividad, que era un factor que no se había usado hasta ahora, el patrón de directividad por el número de peces, etcétera, etcétera, etcétera. Y las unidades son metros cuadrados elevado entre metros cúbicos. Estas son las unidades de la intensidad TBG en el modo 20 log R, que como dije, se usa para mediciones de ecointegración, es decir, de suma de ecos de los peces que están en cardumen. Ahora, ¿por qué se le llama 20 log R? Bueno, porque acá en la ecuación final nos queda un R cuadrado. De tal manera que 10 veces el logaritmo de R cuadrado es igual a 20 log R. De ahí viene el nombre de este modo de TBG 20 log R.
Ahora, hay una precisión que hacer acá, que sigma BS es la sumatoria, o la sección transversal de dispersión en realidad es la sumatoria de todos los sigma BS de cada uno de los peces, ¿no? Entonces quiere decir que sigma BS es igual al número de peces, que no sabemos cuántos peces hay en el cardumen, que multiplica el sigma BS promedio. Esto lo vamos a ver en práctica para que se entienda bien. ¿Ya? Yo acá simplemente, como he dicho muchas veces, estoy haciendo una descripción teórica de cómo funciona el TBG y qué es lo que se busca eliminar para poder quedarnos con la señal o el valor matemático que nos interesa, ¿no? Que es en este caso la intensidad TBG. ¿Preguntas? Ya, yo sé que hay muchas preguntas, pero estas dudas, estas cosas que no quedan bien claras, se van a aclarar con los ejercicios. Ya, vamos a avanzar entonces a a un tema relacionado. Acá tenemos ejemplos del modo 40 log-R y modo 20 log-R. Ustedes ya saben usar el software del Ecosonda ES60, ustedes lo tienen en su computadora, tienen datos, les recomiendo que cada tiempo entren ahí un poquito para que no se olviden, entren a jugar ahí con los datos. Y fíjense que si ustedes ponen el cursor encima de la pantalla, el ecograma quiero decir, en la parte central del ecograma, cliquean a la derecha, les va a aparecer esta ventana. Haciéndole zoom a la ventana aquí, donde estoy señalando, van a obtener esto de acá. Gain significa ganancia, o TBG. Recuerden que TBG significa ganancia cronovariable. Bueno, acá le pusieron simplemente gain, ganancia, y está en el modo fish. O sea, está en el modo 40 log-R. ¿Ya? En esa ecosonda, el modo fish de ganancia fish es el modo 40 log-R. Y el modo school o cardumen, ¿ya? En el modo de ganancia school o cardumen, está en el modo 20 log-R, porque en este caso lo que va a hacer la ecosonda va a hacer mediciones de ecointegración, en tanto que en el caso anterior hace mediciones de reflectividad. Eso les tiene que quedar muy claro, ¿ya? El modo 40 log-R es para mediciones de reflectividad y el modo 20 log-R es para mediciones de ecointegración. ¿Ya? Reflectividad o TS, ¿ya? TS Target Strength. ¿Preguntas? No hay, entonces seguimos. Vamos a ver ahora el tema del poder de la fuente. El poder de la fuente es justamente el concepto que describe la cantidad de energía sonora que emite un transductor. ¿Ya? Y típicamente se le mide con referencia a un metro, es decir, la medición del poder de la fuente o SL, Source Level, se hace a un metro de transductor en la fábrica, ¿no es cierto?, donde fabrican estos aparatos, se hacen unas pruebas en agua, ¿no? Se sumerge el transductor en un tanque y a un metro de distancia se coloca un hidrófono. Entonces el transductor está conectado a una ecosonda, emite sonido, durante un cierto periodo de tiempo se promedia esos valores de voltaje, porque este sonido es energía, ¿no? Y que induce una reacción en el hidrófono que es proporcional al voltaje de esa señal si fuera eléctrica. Entonces, tenemos acá un osciloscopio, ¿no es cierto?, que representa en esta línea roja el voltaje de cada pulso transmitido, de tal manera que el poder de la fuente es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad 2 entre la intensidad 1, ¿no? O lo que es lo mismo, 20 veces el logaritmo de la presión dividida entre la presión de referencia. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, donde el poder de la fuente es igual a 10 veces el logaritmo de 200.000 Pa, o sea, la presión acústica que genera este transductor es de 200.000 Pa, y se le divide entre 1 micropascal, lo cual nos da 226 decibeles referidos a 1 micropascal a 1 metro de distancia.
O, lo que es lo mismo, podemos usar, en lugar de poner 1 micropascal, podemos usar como unidad de referencia 1 pascal, en cuyo caso el resultado que obtenemos es 106 decibeles referidos a 1 pascal a 1 metro. Y fíjense que en ambos casos es lo mismo. ¿Ya? Es la misma energía sonora, son 200.000 pascales de presión. Es la misma, solo que expresado en unidades diferentes. Uno está en micropascal y el otro está en pascal. ¿Preguntas? Ahora, el poder de la fuente de un transductor típico que tiene un SL de 220 decibeles equivale a un voltaje de 8.3 voltios. Creo que más adelante hay un ejercicio sobre eso. Sí. Vamos a ver ese ejercicio porque ahí se entiende un poco mejor. Este es un ejercicio que vamos a hacer en clase. Si gustan, lo podemos hacer ahora mismo. Mientras yo hablo, ustedes pueden sacar la calculadora y hacer esto. Así es el procedimiento, cómo se calcula el poder de la fuente de un transductor. Ahí tenemos el transductor que está emitiendo sonido. A 1 metro de distancia se coloca un hidrófono. Ese hidrófono está conectado a un osciloscopio. El osciloscopio permite, entre muchas otras cosas, medir el voltaje de una señal que se recibe. Entonces, de esa señal medimos el voltaje. También se le llama voltaje pico-pico, porque el osciloscopio genera una oscilación en pantalla que tiene límites, ¿no? Límite superior, límite inferior. Entonces, esos límites, fíjense que estos parecen picos, así se les llama en la jerga electrónica, de pico a pico. Se escribe como VPP, voltaje pico-pico. ¿Ya? Entonces, si el voltaje pico-pico es de 8.3858 voltios, también tenemos que saber cuál es la velocidad de propagación del sonido, que es en este caso, este ejemplo es 1500 metros por segundo. También tenemos que saber cuál es la duración del pulso transmitido, ¿no? En este caso son 3 milisegundos. Y tenemos que saber una constante del hidrófono. ¿Ya? El hidrófono tiene una constante intrínseca que nos da el fabricante cuando compramos el hidrófono, y en este caso eso se escribe como SRT, y es igual en este hidrófono, porque cambia, ese valor cambia entre hidrófono y hidrófono, es igual a menos 103.5 decibeles. También sabemos que R es igual a la velocidad del sonido por el tiempo. No confundir con la duración del pulso acá. No, perdón, sí, no es el tiempo, es la duración del pulso, perdón, sí es lo mismo, ¿ya? De tal manera que R, la distancia que separa el transductor de hidrófono es R. Ya sabemos que es 1 metro, ¿no es cierto? Ya sabemos que R es 1 metro. Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos el valor de SL? Acá está ya resuelto el valor, ¿no? 226 decibeles. Pero acá está la secuencia de cómo se resuelve matemáticamente este tema. Primero se calcula el voltaje del hidrófono, que es igual a BH, o igual a 20 veces el logaritmo de voltaje pico-pico dividido entre 2 veces la raíz de 2. El resultado nos da en decibeles referidos a 1 voltio. Ya sabemos que la constante o respuesta del hidrófono viene en tabla. Cuando uno compra un hidrófono, este valor nos lo entregan en una tabla, una tarjeta, ¿no? Donde se indica este valor SRT. Y luego calculamos un parámetro que se llama nivel del hidrófono, o LH, que no es otra cosa que la resta del voltaje del hidrófono menos la respuesta del mismo hidrófono. De tal manera que finalmente el valor de SL, poder de la fuente, es igual a la suma de LH, o nivel del hidrófono, más 20 veces el logaritmo de R. Lo que nos da un resultado de decibeles referidos a 1 microbar referido a 1 metro. Porque en la referencia de la constante del hidrófono viene, en este caso, ha estado en microbares. Puede ser que venga en pascales. ¿Ya? Pero en este ejemplo está en microbares. Para convertir los pascales, este valor de SL que hemos obtenido hay que sumarle 100.
¿Ya? Entonces el resultado en este caso nos ha dado 226 decibeles referidos a un micropascal a 1 metro de distancia. Es un ejemplo que yo les propongo que ustedes hagan por sí mismos en sus casas en algún momento que puedan, para practicar cómo es que se hace esta medición del poder de la fuente. ¿Qué hora es? Quiero una consulta. Adelante. El voltaje de hidrófono siempre va a ser el 20 logaritmo del voltaje pico aquí por 2 raíz de 2. Sí. Por 2 raíz de 2. Sí, esta siempre se divide entre 2 por raíz de 2. ¿Por qué? ¿Por qué 2 por raíz de 2? Porque esta es una función sinusoidal. ¿Ya? El valor del voltaje de pico, si ustedes se dan cuenta, es una función sinusoidal. El voltaje no es una señal lineal, va oscilando también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es movimiento ondulatorio? La señal es ondulatoria y por lo tanto eso se refleja incluso en el voltaje cuando se le mide. Entonces, para armonizar la señal en electrónica se divide el voltaje entre 2 por raíz de 2. ¿Ya? O sea, es una constante, en buena cuenta es una constante. Eso es para no tener una señal oscilante, sino tener una constante. No sé si se entendió. En todo caso, estamos en la diapositiva 35. Vamos a avanzar un poco más rápido ahora. Ya, les dejo esto como tarea, ¿ya? Para que ustedes comprueben este ejemplo. Ustedes comprueben este resultado, si está bien o no. Bueno, acá hay un ejemplo de que ya en cierto modo lo habíamos visto en el bimestre anterior, ¿no? Lo vimos con la velocidad de partícula, con la presión. Acá vamos a ver otro concepto relacionado, que es SPL, nivel de presión de la fuente, que es equivalente en realidad a SL. Es que son definiciones que también están contenidas en la literatura, ¿no? Entonces, donde SPL es igual a 20 veces el logaritmo de la presión RMS entre la presión de referencia. ¿Qué cosa es la presión RMS? RMS significa root mean square, o sea, promedio de la raíz cuadrada. Porque claro, la presión es también sigue una forma sinusoidal. Entonces, no sabemos en qué parte de valor tomar. El valor de pico, el valor medio, ¿cuál? Entonces, los valores pico-pico divididos entre 2 veces raíz de 2 son justamente valores RMS. Ya, como ya expliqué antes, se usa mucho en electrónica para poder promediar una señal oscilante. Y bueno, presión de referencia ya ustedes saben, ¿no? Típicamente es un 1, ¿no? ¿Qué? Un bar, un metro, o sea, depende de qué es lo que estemos calculando. Ahora, la presión de referencia no necesariamente es un 1, también puede ser una cantidad más pequeña, ¿no? En este caso, en acústica también se usa el sonido más, como referencia, el sonido más débil que podemos escuchar en el agua, que es equivalente a una presión de 2 por 10 a la menos 10 bares. En tanto que la presión de referencia en el aire, que es el sonido más débil que podemos escuchar en el aire, tiene una presión de 2 por 10 a la menos 7 bares. ¿Ya? ¿Cuál es más grande, pregunto yo? ¿La del agua o la del aire? ¿La del aire, ingeniero? La del aire. La del aire. ¿No? Es más alta, ¿no es cierto? En el sonido es más pequeña. O sea, podemos captar más cosas en el agua que en el aire. Bueno, y si queremos hallar la relación SPL, nivel de presión de la fuente, o nivel de presión sonora, usaríamos esta ecuación, ¿no? SPL es igual a 20 veces el logaritmo de la presión de referencia en el aire dividida entre la del agua, y nos da 60 decibeles. O sea, un montón es la diferencia. Acá hay un dato adicional, ¿no? Un concierto de rock en primera fila
el poder de la fuente o la intensidad del sonido que se escucha es de 120 decibeles. Y teniendo en cuenta que 130 decibeles ya es doloroso, ¿ya? Ya duele, o sea, cuando ustedes están caminando en la calle y pasa un camión, un bus de esos grandazos que tocan el claxon de modo estridente y les duelen los oídos, bueno, eso tiene 130 decibeles por lo menos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está fácil esto, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver otro fenómeno que tiene la acústica, es el campo cercano. ¿Qué cosa es el campo cercano? El campo cercano se refiere a la zona cercana al transductor en donde la influencia de los lóbulos laterales es más grande. Los lóbulos laterales, como ya hemos visto, son haces acústicos más pequeños que tienen menor cantidad de energía, pero que provocan un caos. Fíjense aquí, este es un diagrama radial, ¿no? Está el transductor que está emitiendo sonido, acá está el eje principal, el haz principal, y hay un montón de lóbulos laterales. Estas lineecitas que estoy señalando que parecen radios son lóbulos laterales. Pero es un caos, si ustedes se dan cuenta, cerca del transductor es un caos de señal, y a ese caos que no permite que las señales acústicas ahí puedan ser bien medidas, se le conoce como campo cercano. Entonces, pero las zonas más alejadas, ya en la señal predomina el haz principal, y entonces a esa zona se le llama campo lejano, ¿no? En donde la señal ya se estabiliza, ¿no? Se estabiliza y ya no es complicada ni caótica como sí lo es en el campo cercano. O sea, típicamente el campo cercano son los primeros 3 metros desde el transductor. ¿Ya? Lo que se detecta dentro de los 3 metros no es confiable. Por lo general, eso se anula, se evita tomar esa información, y eso lo vamos a ver más adelante en las prácticas con EcoView. Vamos a avanzar a otro tema. Ahí tenemos justamente una línea negra que representa los 3 primeros metros aproximadamente desde el transductor, donde justamente se ve este efecto arcoíris, ¿no? Si ustedes ven, hay como colores de arcoíris. Eso es típico del campo cercano. Eso, por eso le he puesto una X acá. Eso no se usa, porque es una región caótica en donde la señal no puede ser medida con precisión. En cambio, todo lo que está debajo de esta línea negra, eso sí, esto es el campo lejano. Ahí no hay problema. En este caso estamos viendo un ecograma de un enjambre de múnida. Esto que están viendo acá son ondas internas. La múnida hace eso, ¿no? La múnida se distribuye sobre la zona mínima de oxígeno, que es oscilante, y eso revela la existencia de ondas internas en el mar. Así como hay olas en superficie, hay olas en subsuperficie. Esas son las ondas internas, que son mucho más lentas, mucho más estables que las olas de superficie. Pero de eso vamos a hablar todavía en el último bimestre de este curso. Ahora vamos a hablar de resolución vertical y horizontal, que es algo que también habíamos hablado en el bimestre anterior. La resolución vertical no es otra cosa que es el número de datos que se toman en sentido vertical, valga la redundancia, y que depende del largo de pulso. Cuando usamos un largo de pulso muy corto, tenemos mayor resolución. O sea, podemos medir objetos más pequeños o peces más pequeños si tenemos un largo de pulso muy pequeño. Si usamos un largo de pulso muy grande, solamente vamos a poder medir cosas grandes. Ojo que detectamos todo, ¿eh? Pero yo estoy hablando de medir, por ejemplo, la reflectividad individual de cada pez, lo cual no es posible si uso un largo de pulso muy grande. La resolución horizontal, en cambio, se refiere a la cantidad de transmisiones que hace la ecosonda por unidad de tiempo. Si una ecosonda hace muchas transmisiones por segundo, entonces aumenta su resolución horizontal.
Si usa menos transmisiones por unidad de tiempo, entonces disminuye su resolución horizontal. Acá tenemos al lado izquierdo este ejemplo, miren, acá hay una banda nada más, un pulso transmitido con un largo de pulso pequeño que permite definir muchos puntos de muestreo. Y a su costado está otra barra con un largo de pulso más grande que tiene menor definición. Si ustedes se dan cuenta, tiene menos puntos de muestreo. Inge, ¿Preguntas? Adelante. sí, disculpe, no le entendí muy bien. Parece que tuve una interferencia. ¿Podría repetir la parte de resolución vertical y horizontal así con palabras muy breves? La resolución vertical se refiere al número de puntos, a la toma de datos en sentido también vertical, que depende del largo de pulso. Si usamos un largo de pulso muy corto, muy pequeño, tenemos muchos puntos en sentido vertical, o sea, mayor resolución. ¿Ya? Si usamos un largo de pulso muy grande, vamos a tener pocos puntos en sentido vertical y eso significa una menor resolución. Ahora, en sentido horizontal, la resolución se refiere a la cantidad de transmisiones de sonido, o sea, el número de pings por unidad de tiempo. Si transmito muchos pines por segundo, tengo una mayor resolución horizontal, y si transmito pocos pines por segundo, tengo menor resolución horizontal. ¿Ya? Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una descripción de lo que es resolución vertical y horizontal. Ojalá les haya quedado ahora más claro. Listo. También la resolución vertical se puede definir como la separación que se necesita en el largo de pulso para que dos ecos no se toquen. Es decir, si yo uso un pulso muy largo, yo no voy a poder distinguir la separación que hay entre estos peces que estoy señalando. Eso se puede hacer solo con pulsos muy cortos. ¿Ya? Ahora, recuerden también que estos puntos de colores que aparecen en el ecograma también se les conoce, que poco se usa el término, pero también es común, es correcto llamarle un voxel. ¿Por qué un voxel? Porque representa un volumen. Recuerden que en acústica son volúmenes, es un volumen, es un cono truncado que tiene metros cúbicos, ¿no? Y que va avanzando en el agua y se va haciendo más grande a medida que avanza, ¿no? Pero esto de voxel es poco usado, como digo. Vamos a avanzar, nos quedan 10 minutos nada más antes de que empiece la reunión. Vamos a ver otro tema que es el fondo fantasma. El fondo fantasma no es otra cosa que el eco del fondo, un eco verdadero de fondo que aparece representado en una escala incorrecta. ¿Ya? Poder identificar un fondo fantasma no es fácil, requiere una cierta experiencia, pero hay algunas claves, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miren este eco de acá, es curiosamente muy armónico, ¿no? Es un color gris, quiere decir que es un eco muy débil, pero armónico, miren. Entonces, esto no puede ser un cardumen, pues. Este es el eco del fondo del mar que existe, ¿ya? Pero está representado a escala incorrecta. Este fondo en realidad existe, pero está mucho más profundo. ¿Por qué pasa esto del fondo fantasma? Bueno, esto pasa porque la emisión de transmisiones es muy alta. Cuando hay muchas transmisiones por unidad de tiempo, sucede que no hay tiempo suficiente para que el sonido viaje hacia la profundidad, detecte el fondo, y recién cuando el eco llega, se debería emitir otro pulso. En otras palabras, se emite pulsos sin esperar a que los ecos regresen. De esa manera, se provoca que un eco es recibido por un pulso que no le corresponde. La idea, cuando miren esta gráfica que estoy señalando, la idea es que esta gráfica de amplitud, la línea amarilla, son los pulsos, ¿no? Acá la amplitud es grande y luego viene un periodo de escucha, ¿no? Hay un periodo de emisión, escucha. El equipo emite, escucha, emite, escucha. Entonces, la idea es que el pulso transmitido, representado por esta flecha hacia abajo, tiene que propagarse en el agua, detectar el fondo, los peces, lo que sea, y volver como un eco durante el periodo de escucha. Luego se genera
otra transmisión de sonido. Pero resulta que como el número de pulsos por unidad de tiempo es muy alto, puede darse el caso, a menudo, que un eco llega y se cuela en un periodo de escucha que no le corresponde. La ecosonda no lo sabe, ¿no es cierto? La ecosonda no lo sabe y, bueno, presenta el eco tal como le llega. Y por eso es que se generan estos fondos fantasmas. ¿Se entendió? En todo caso, ¿hay preguntas? En este ecograma teníamos pues acá la superficie representada en este caso por una línea horizontal verde, y acá tenemos un cardumen, o más parece macro zooplancton, y acá hay más zooplancton, y acá abajo hay un poco de ruido, pero en el medio de todo está este trazo tan extraño. Vamos a ver la siguiente diapositiva que va a permitir explicarse un poco mejor. Primero, el tema de los fondos y ecos dobles y múltiples. Miren acá, por ejemplo, acá tenemos un ecograma. Aquí está, estoy señalando la superficie, ¿no?, a la profundidad del transductor, y acá tenemos una zona epipelágica, ¿no?, donde hay una densa cantidad de zooplancton, y acá está el fondo del mar. Este trazo que estoy señalando es el fondo del mar. ¿Cómo sé que es el fondo del mar? Bueno, sé que es el fondo del mar porque es el primero, y es el que tiene una línea verde. La ecosonda normalmente identifica el fondo verdadero con una línea de color, puede ser amarillo, verde, azul, no sé. Y fíjense que debajo hay otros ecos del fondo, que es el resultado de cuando se emite sonido con poca profundidad, en zonas con poca profundidad. Entonces el sonido alcanza para ir, venir varias veces en cada pulso. Entonces eso es lo que genera este segundo eco, tercer eco, cuarto eco. Inclusive los peces que están distribuidos sobre el fondo, miren, en este caso estoy señalando con un círculo, acá hay peces sobre el fondo, también aparecen en el siguiente eco. Ya un poco menos claro en el siguiente, ¿no? En el tercer eco. Y así sucesivamente. También incluso puede darse el caso del plancton, puede ser tan denso en la superficie, como se está señalando acá en este óvalo, este elipse, que se replica el eco, al menos parcialmente, debajo del primer fondo. Vamos a ver acá. Acá hay un ejemplo que va a permitir que esto se entienda mejor, ¿ya? Miren este ecograma, bien curioso. Acá está la superficie representada por esta línea verde, y acá está el fondo del mar. Este trazo marrón, ¿no?, oscuro, es el fondo del mar, y todo lo demás es zooplancton, peces mictófidos, ¿no? Acá probablemente estos sean eufausidos, ¿no?, o krill, ¿no? Y yo sé que esto es el fondo porque si ustedes alcanzan a ver, hay una delgada línea verde encima. Esto lo hace la ecosonda. Pero también hay unos trazos bien curiosos. Miren esto de acá. Bien curioso, ¿no? Un trazo que es un cardumen. Qué cosa tan extraña, mírenme. Acá hay otro. Qué extraño, miren qué cardumen tan extraño. Bueno, no son cardúmenes, son fondos fantasma. ¿Cómo sé que son fondos fantasma? Miren, yo le voy a dibujar encima una línea roja a estos tres, ¿ya? 1, 2, 3, 4 inclusive. 1, 2, 3, 4. Les he dibujado una línea roja y ahora las voy a bajar a todas a la vez. Miren lo que pasa. ¿Coincide o no? Son ecos del fondo del mar. Son fondos fantasmas. O sea, son el registro del fondo verdadero registrado en escala incorrecta. Ya, entonces, siempre hay que desconfiar de trazos así tan extraños, ¿no? Regulares, ¿no? Eso es uno de lo menos que se puede recomendar cuando uno tiene que analizar ecogramas y tiene poca experiencia en su procesamiento. Estos son consejos simples que se pueden tomar en cuenta. Acá hay otro ejemplo de fondo fantasma. Esta vez sí un poco más intenso, en su color rojo
pero lo que lo delata es su forma tan regular, ¿no? O armónica. Fíjense, un cardumen de esta forma, no, esto no es un cardumen, pues acá hay un ecograma en donde hay varias capas de dispersión profunda, así se les llama, compuesta por peces mictófilos o inclusive, bueno, peces mesopelágicos en general. Peces mesopelágicos son los que presentan una amplia migración entre el día y la noche, ¿no? De día están a 300 o más metros y de noche están a 30 metros. A eso se les conoce como peces mesopelágicos. Y bueno, sobre ese ecograma hay este trazo tan curioso que es el fondo del mar. Vamos a ver ahora otro, hoy día no vamos a alcanzar a terminar, pero creo que con este tema cerramos. El campo muerto cerca del fondo es otro fenómeno que existe en la acústica y que se explica porque el sonido tiene un extremo curvo, ¿no? El sonido que se transmite tiene una forma curva en el extremo más alejado, de tal manera que los peces que están distribuidos sobre el fondo solamente van a poder ser detectados aquellos que son, valga la redundancia, detectados en el eje acústico. Debido a que el haz es curvo, ligeramente curvo, los peces que son detectados por zonas del haz que no corresponden con el eje, van a quedar enmascarados en el eco de fondo. Entonces, aquí en este diagrama que estoy señalando al lado izquierdo, vemos que esta ecosonda desde el barco ha transmitido un sonido donde solamente el primer pez, el que estoy señalando, el que está en el centro, perdón, ha generado una señal individual, en tanto que los peces que están a los costados han generado una señal, pero que ha quedado enmascarada con el eco de fondo. Por eso es que los sistemas acústicos de los que estamos hablando subestiman la cantidad de peces que pueden estar distribuidos directamente sobre el fondo del mar. Para reducir ese problema, se pueden usar haces más angostos, ¿no? Más delgaditos, como estoy señalando acá, ¿no? En tanto, no se aconseja el uso del haz en su modo más ancho, ¿no? Las ecosondas por lo general permiten 2 o 3 haces, la amplitud del haz. Entonces, aquellos que son más estrechos son mejores, reducen un poco este problema, pero también reducen su capacidad de detección, ¿no? Si ven acá, por ejemplo, tenemos que un haz de 7 grados de ángulo equivalente a 20 metros de distancia tiene un diámetro de 2.5 metros, en tanto que un haz de 30 grados a 20 metros tiene 11.5 metros. Todo depende de lo que se quiera lograr, ¿no? Si yo quiero detectar peces que están sobre el fondo, yo necesariamente tengo que usar una ecosonda que tenga una amplitud de haz más bien pequeña, 7 grados o menos, para reducir este problema del campo cercano. Yo creo que acá lo vamos a dejar. Primero, no sé si hay preguntas. ¿Preguntas? Está todo clarísimo. Como que reducir los pulsos, o sea, hacer los pulsos más cortos. También, claro, buena idea. También usar pulsos más cortos reduce este problema. Muy buen comentario. Muy buen comentario. Usar pulsos muy cortos también contribuye a reducir este problema. ¿Algún otro aporte? Ya, entonces ahí lo dejamos, ya, nos quedamos en la diapositiva 43, ya el miércoles sí terminamos esto, acá hay un tema interesante de capas de dispersión profunda, pero las vamos a ver el miércoles. El miércoles sí terminamos y comenzamos a hacer los ejercicios que corresponden a este capítulo, ¿ya? Entonces, que tengan buenas noches. Discúlpenme que esta vez me tengo que retirar más de una hora antes de lo planificado, pero apelo a su comprensión ya que tengo que participar en esa reunión, que es importante para el tema pesquero en aguas internacionales.
Listo, nos vemos entonces el día miércoles y yo en el transcurso de lo que queda de esta noche les voy a comenzar a enviar